Ya estamos aquí en Leyendas Americanistas y por supuesto nos tenemos que poner de pie, por favor todos. El máximo romperredes en toda la historia del Club América está con nosotros, nada más y nada menos que el Luis Roberto Alves Sague. Saguito, ¿cómo está, mi querida leyenda? Hola, mi querido Mimo, ¿cómo te va? Qué gusto, el placer es mío. Gracias por esa introducción. Un honor y un placer estar platicando contigo y con toda esa gran, enorme o gigantesca, como siempre digo, nación de americanistas. Y no americanistas, porque siempre están pendientes de nosotros, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Sí, y ahora más, ¿no? Con los clásicos, ahora más con el buen paso del América, pero sin campeonar. Que tal, ya vamos a hablar de eso. Me puse de gala, mi querida leyenda, a ver si se acuerda de algo con esta playera, ¿Cómo porque no? yo creo que se ¿Cómo acuerda de no? algo, ¿no? Gratos recuerdos, grandes momentos se vivieron con esa transición del uniforme, todo un clásico, todo un uniforme de la famosa B, que se refiere a un pico de un águila, ¿no? Como nos enseñaron o como nos Sí, explicaron en su momento, al sí. famoso plumaje de las águilas, con ese diseño que fue para la temporada 94-95, con la llegada de Leo Ben Hacker, ¿cómo Es no? correcto, es correcto. Una gran época también, una época muy buena también para Luis Roberto Alves Sague. Pero yo sí quisiera que la gente, los nuevos americanistas, leyenda, porque ahí andan muchos después del campeonato del 2002, 2013 incluso para acá, hay mucho nuevo americanista y sí quisiera que por supuesto conocieran la historia, un poquito de la historia de Luis Roberto Alves Sague, de cómo fue ese día en el que se entera Luis Roberto Alves Sague que va a pertenecer ya a este equipo, al América, en donde su papá también, el máximo romperredes, a todos los chavos que estén escuchando esto, el máximo romperredes extranjero en toda la historia del América. Entonces, ¿cómo fue esa oportunidad para Luis Roberto Alvesague? Hombre, fue una gran alegría para mí en su momento. Imagínate saber que vas a empezar a jugar en el equipo el cual eres aficionado de toda la vida, desde que tienes noción de lo que quieres en la vida, que en mi caso era ser futbolista y poder jugar al equipo al cual eres aficionado, Claro, ¿no? O sea, es el sueño ideal, perfecto de cualquier niño. Y así pasó conmigo, digo, no fue la excepción. El hecho, primero, de poder seguir emulando o tratando de emular los pasos de mi padre, que siempre fue mi referente, mi ídolo, ¿no? En todos los sentidos, no claro. solo por el lado como padre, pero como futbolista, por lo que hizo, por los equipos donde jugó en Brasil, en el Corinthians, en el Santos. Y de repente, pues el destino me daba la oportunidad de poder jugar, ¿no? En el América, en México, siendo yo mexicano, nací en México, de muy niño me regreso a Brasil cuando mi padre se retira, pero siempre muy pegado a toda la historia, a todo lo que pasaba con relación a México, y sobre todo hablando de fútbol, específicamente con el América, ¿no? Muchas Sí, visitas de personalidades importantes, sobre todo el señor Panchito Hernández, don Panchito Hernández, que en paz descanse, que siempre que iba a Brasil a ver a algún futbolista, pasaba ya, ¿no? A nuestra casa allá en Brasil a saludar a mi papá, a mi mamá, el señor Cañero también, que en paz descanse, cuando claro. iba a Brasil, o sea, muchos vínculos y relaciones obviamente muy cercanas a la América y a partir de ahí, cuando se da esa oportunidad, que la América demuestra el interés sin que mi padre interviniera, porque sí fue a través de una gira que hicimos con el Corinthians, y Claro. había un directivo, don Ramón Martínez, que en paz descanse, que era como un vicepresidente de la América, trabajaba en la federación, me vio jugando con el Corinthians y decide hablar al alto mando de la América, encabezado por Emilio Díaz Barroso y Panchito Hernández. Estaba Carvajal, el vicepresidente también, el licenciado Carvajal. Todos ellos deciden traerme al fútbol mexicano. Así que fue el día más, de los días más felices, si no es que el más feliz de mi vida, por todo lo que he vivido, sin duda alguna, en el ámbito profesional,
el Claro. más importante. Toda la infancia viendo a la leyenda también, a su padre, y llegó el momento de jugar en el América. Fue mucha la presión, digo, aparte de jugar en el América es presión, pero aparte presión familiar, ¿no? Fue mucha la Mucha. presión, Sague. La verdad, tú ya tenías en mente romper los récords, ya tenía toda esta imagen de lo que es América, o todavía no empezaba ese pero sí era objetivo, ¿no? No, sabía de la grandeza de la América, por supuesto. ¿No? Claro. Sabía lo que representaba el América por precisamente las historias, las anécdotas, los cuentos, las comidas, las sobremesas esas de familia los domingos allá en Brasil, en mi infancia, donde todos querían saber, hablar, ¿no? Con mi padre, por lo que representaba ya la familia y los amigos, no solamente en el fútbol brasileño, como por supuesto lo que había hecho en el fútbol mexicano. Claro. Entonces, yo siempre bromeo, mis cuentos de niño, de cuna, no eran de superhéroes o de personajes, ¿no? Hoy en día, ¿no? De los famosos cómics. No era Batman, no era Batman. Batman, ¿no? Sí, ¿no? El superhombre, el hombre de Iron Man, a mí el Capitán América, a mí realmente eran cuentos de los clásicos que se vivieron en aquella época ya cuando el América empezó a competir, que así fue, digamos, creado por el don Emilio Azcárraga Milmo para competir con el famoso campeonísimo, el Guadalajara. ¿Cómo no? ¿No? Y era la forma que él quería demostrar que el América podía generar esa competencia, un equipo que era amplio dominador del fútbol mexicano, el Guadalajara. Sí. Y por eso apuesta a traer grandes futbolistas de la talla como Arlindo, Babá, que fueron los pioneros, Ney Blanco, que en paz descanse también, Guasir, no? Martel, y por supuesto mi papá incluido en esa lista, en esa selecta lista de todo de brasileños que vinieron en galonardar el nombre de la América. Y entonces todo eso escuchaban, los clásicos que jugaban en Seúl, de hecho, no existía el Estadio Azteca. ¿No? Entonces, eso mi papá decía que salían con los zapatos en las manos, así los zapatos de fútbol, porque el asedio, el acoso de la gente era intenso, americanistas, no americanistas, entonces para medio protegerse, era un fútbol muy, hasta podemos decir, muy amateur con relación a lo que se vive hoy en día el futbolista. Sí, pero esos fueron los inicios reales y verdaderos de ese América que representa hoy en día esa potencia, ese gran equipo, esa gran institución con muchísimos seguidores, ¿no? Entonces todos esos cuentos pues eran mi pan de cada día y eso me fue llenando la cabeza y me fue motivando a tratar de seguir los mismos pasos de mi padre. Era un trabajo muy complicado. De hecho, a la fecha, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que ninguno de nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos va a ver que superen el récord de Sague. O sea, yo tengo leyendas 192, por ahí hay 193, unos dicen 180, 800, 188. A la voz de Sague, que lo diga Sague. ¿Cuántos son, Sague? Mira, yo nunca fui apegado mucho, mi querido Mimo, a ese tema de los números. Y te vas dando cuenta, ¿no? De hecho, cuando me entero que yo era ya el máximo goleador de la América, fue por voz de Panchito Hernández, que en paz descanse, en mis últimos años con la institución, porque él fue el pionero en esos famosos números, en esa famosa forma de empezar, inclusive a renovar los contratos conforme tus números, algo muy típico de los deportes americanos, ¿no? Sí, béisbol, sí. Fútbol americano, básquet, que de acuerdo, ¿no? A esa, digamos, tus números, ¿no? Inclusive él empezaba a reformular tu contrato, ¿no? Para poder seguir en la institución, ¿no? Entonces, esas estadísticas que él, vuelvo a repetir, fue pionero, yo tengo ahí arrumbado en mis papeles ahí guardados, una hoja de él, ¿no? Y había una persona que le hacía todo ese trabajo que se llama Ricardo Rentería, y ahí está bien claro, 192 goles. Es correcto.
Yo tenía también Entonces, 192, que conste. yo me baso en lo que dice ese papel. Digo, fue don Panchito Hernández, que en paz descanse, al cual le tenemos un gran respeto, una forma muy peculiar de manejar el fútbol, ¿no? Para algunos, a veces hasta muy dura, muy estricta, pero vaya, él fue el gran, digamos, el gran cerebro por detrás de esas grandes contrataciones, obviamente, Sí, ¿no? siempre respaldado por Guillermo Cañedo, el propio don Emilio Azcárraga Milmo. Entonces, pero él fue ese pionero, entonces yo por eso me respaldo en el 192 goles, que él me dice, como tú me mencionas, unos ponen 190, 188, yo bromeo, no, en los programas digo, no importa, regalamos goles, no pasa nada, lo importante es Es que que sí, la verdad es que sí, no va a pasar nada, ¿sabes? Porque al final de yo, todo va a ser muy complicado. De hecho, Cuauhtémoc se quedó todavía a 40 o más de 40, o sea, es es demasiado, correcto. es demasiado. Pero te digo una cosa, a mí me costó mucho sudor, lágrimas Claro. y sangre por americanista, porque no es fácil jugar tantos años en un equipo como el América y sobre todo ser protagonista por todo lo que representa el América. Todos están pendientes, la presión es muy grande, entonces la verdad, si él digo que 192, yo me quedo con esa cifra. No, todos nos tenemos que quedar con esa cifra. 192. De los 192, digamos, ¿a cuál es el mejor momento de Luis Roberto Alvesague en el América? ¿Alguno que se acuerde que diga, yo creo que en esta etapa del tal a tal nos iba muy bien? Porque, por cierto, para toda la gente que está escuchando esto, Sague ganó todo, ¿eh? Todo lo que pudo haber ganado con México y con el América. Yo creo que todos, Mimo, todos los goles, como dicen por ahí, son amores. Para nosotros delanteros, y aparte yo no era centro delantero, yo era un extremo izquierdo. Sí, sí, sí. Yo tuve la fortuna de jugar con grandes centros delanteros, empezando por mi compadre Carlos Hermosillo, ¿no? Histórico. Sé que muchos no les cae bien Carlos porque después se fue a Cruz Azul, pero es una realidad, tiene sus números, tiene sus goles ahí, parte importante de la historia, muchos títulos. Jugué después con François Mambillic y con Luis García, con Hugo Sánchez cuando regresa, con Raúl Vicente Amarilla, con Toninho, y todos ellos yo tenía la obligación de que funcionaran, sí. ¿no? Porque era un extremo. Entonces, ahí hay muchísimos pases, porque hoy veo que un jugador saca como que cobra un saque de banda y ya le ponen como pase, casi, ¿no? Sí, o sea, es cierto. Sí, y los míos no eran así, los míos eran centros que les ponía, y ahí están los videos, al mismo brother también, mi hermano Antonio Carlos Santos, que él me dio muchos goles, pero yo también le di muchos goles a él, o sea, no era un jugador nada más, un cazagoles. Yo sí trataba de ser un jugador completo. Hace poco estábamos viendo uno de los goles más hermosos de la América, y ustedes podrán decir si sí o si no, es el famoso gol de Rabona, claro. de Edu. El trazo de 60 metros, yo lo empiezo del lado izquierdo. Sí, y para mí, o sea, a pesar de que no, o sea, muchos no ven eso, pero para mí eso era algo que me llenaba como futbolista. Mismo no anotando el gol, y en ese partido de hecho pude anotar goles, pero el trazo, el pase, porque hacíamos eso con mucha frecuencia en los entrenamientos. La gente cree que Edu de repente se le ocurrió hacer eso. No, lo entrenaba, lo hacía constantemente, inclusive lo regañaba Jorge Viera, don Carlos Milok, los dos con paz descanse, ¿no? Que decían, ¿para qué haces esto? No tiene sentido. Paraban el entrenamiento. Imagínate todo lo que generó esta jugada, ¿no? Entonces, cómo quedó grabado. Entonces, ser parte de ese gol para mí es algo que me tiene sumamente orgulloso, porque vuelvo a repetir, no era porque muchos sí van a decir, sí, solamente con la izquierda, con la cabeza, que no, sé qué con la derecha. Y mira, imagínate si hubiera dominado con perfección todo eso, lo que hubiéramos logrado. No, una locura. Pero me sentía cómodo con mi pierna izquierda, y aparte sí hay varios goles con derecha, con cabeza, no muchos, pero acostumbré tanto a la gente con los goles con la pierna izquierda, y sí, ojo, y fallé muchísimos, como todos fallaron, todos, porque de repente también es muy fácil como
No, porque yo veo algunos compañeros de ustedes que empiezan a analizar y empiezan a decir, fulanito, ¿no? No sé, Cabañas, jugadorazo, y sí, jugadorazo, ¿no? Que hacía goles con derecha, con izquierda, cabeza, Cabeza, sí, sí, sí. Ahí pasa el otro, Benítez, y así sucesivamente van hablando de muchos jugadores, Cuauhtémoc, no, los grandes goleadores. Ahí cuando llegan conmigo dicen, y Sague, el máximo goleador de la América. O sea, como que sí, mis goles fueron tan fáciles, tan sencillos, ¿no? Que cualquiera lo podía anotar. No, No, o sea, hay uno, Sague, yo creo que dos, yo que me acuerdo así rápido. Hay uno que le haces a tu amigo, a tu íntimo, ya digamos, con el que ves diario, que es al Brody, que se lo haces en la cancha. No, qué golazo. Y a la fecha, yo narraba esos partidos, bueno, hacía como que narraba, porque eso es lo que yo quería hacer hace mucho tiempo, y me acuerdo y me sigo emocionando de ese gol. A mí hay uno que le haces aquí en Morelia también, gran gol. Por eso, pero a mí me da risa mismo que te digo, entonces empiezan a describir a los jugadores, ¿no? Sí, no, sí, patata, y empiezan, no, crack, por la derecha, equipo hacía esto y hacía aquello otro, casi hacían llover, ¿no? Y destacan mucho. Y cuando llegan a mi turno, dicen, y Sague, no, bueno, Sague es el máximo goleador de la América, y punto, no digo más nada. Entonces dicen, wow, gracias, qué buena definición me das, nada más, nada menos, pero no describen como que si los goles fueran tan fáciles, o no sé, si yo los hice ver los goles de una manera que fueran muy fáciles para los americanistas, no sé, pero bueno, en fin, pero es un honor, es un orgullo, la verdad, porque no es fácil. Yo veo cómo critican, cómo señalan semana tras semana a los delanteros de la América. Hoy tenemos a un Henry Martin que encuentra su mejor nivel futbolístico. Me da muchísimo gusto por él porque batalló muchísimo y leía como gran sector, no solamente americanistas, como antiamericanistas, porque hay muchísimos, lo criticaban, lo señalaban como si fuera muy fácil. No es fácil, no es sencillo. Y a lo largo de la historia ha pasado muchísimo. No, y menos en este equipo, ¿no? O sea, la verdad es que sí, este equipo. Oye, por cierto, hablando de eso, llega un momento en la historia de la América, tú la describes perfectamente, tu papá la hereda y demás, pero ahora viene también el tema de los clásicos. ¿Cómo es realmente, a ver, que lo diga la leyenda, cómo es un clásico ya jugando con el América? ¿Cómo lo vivías tú? Porque al final de todo esto es un partido completamente diferente y no hay ningún otro igual, y no lo habrá. Es correcto, es una locura, la verdad es un partido realmente totalmente atípico a los demás. Lo digo con mucho respeto, que podrán decir misa de otros partidos. El Clásico Nacional es el partido más importante para la institución. Digan lo que digan, algunos han querido devaluarlo, porque obviamente ha habido momentos que no han sido buenos partidos. Obviamente. Los famosos empates a ser horribles, ¿no? Sí, exactamente, pero es el partido que mueve, y no solamente mueve a México, mueve a Estados Unidos, hablando de los latinos, ¿no? De los mexicanos, y no solamente mexicanos, los hispanos, porque conozco a muchos hermanos guatemaltecos, hondureños, que cuando voy a Estados Unidos se jactan de ser americanistas. ¿Por qué? Porque siempre estaban pendientes de los partidos más importantes y obviamente el Clásico no era la excepción. En Sudamérica, lo poco o casi nada, porque es también una realidad que se habla del fútbol mexicano. Cuando se habla del Clásico, América-Guadalajara, Guadalajara-América. Entonces, sin duda, es el partido más importante, es el partido que se vive una atmósfera diferente, distinta, se respira un aire distinto previo al partido y todos los futbolistas que juegan en la América y que juegan en las Chivas y los que no juegan, estoy completamente seguro que les gustaría vivir una experiencia como esa. Por más que haya clásicos regionales que son importantes, como acá en México, los regionales podríamos decir que son, por supuesto, llenos de pasión, América Pumas o América Cruz Azul, pero el Clásico Nacional es único, es el partido que todo el mundo quisiera jugar y que todos están pendientes. Te pongo un ejemplo de prensa, inclusive. En un partido normal van un promedio, por decir, estoy inventando un número, pero 20 periodistas. En el Clásico Nacional van 80. ¿No? Se duplica, se triplica el número de periodistas
y personas que están pendientes de lo que pasa en el clásico. Entonces son muchas circunstancias, muchas cosas que están en juego, apuestas, el aficionado, o sea, muchas cosas. Oye, Sague, ¿qué le dirías tú a estos jugadores actuales? Porque hace mucho tiempo que no vemos un clásico como esos, la verdad. Pero tú, ¿qué le dirías a todo el plantel? No solamente a los de tu posición, la parte de arriba, la banda y demás, no. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo defender esta playera? Y la segunda es, ¿alguna vez, la verdad, te buscaron en Chivas para que tú te fueras a jugar con ellos? Yo creo que la mejor manera es poder vivir esa experiencia, ¿no? No hay motivación más grande para un futbolista mismo poder jugar un clásico. Ok. ¿No? O sea, no hay necesidad de motivarte, no hay necesidad de encontrar un aliento externo para poder jugar un clásico. Qué mejores condiciones como estas, ¿no? Y sobre todo cuando los equipos llegan también de esta forma, independiente de cómo lleguen, pero siempre ese clásico, ¿no? Digamos, la forma, las circunstancias, eso que también de repente un equipo llega mejor que otra, en un clásico cambia muchísimo eso, inclusive si hay una diferencia marcada en cuanto a puntos en la tabla general, eso no importa, el sentimiento de jugar y de sentirte triunfador en un clásico es único, es incomparable. La verdad es una locura, es realmente una situación interna enorme, gigantesca. Y la verdad, disfrutar un triunfo en un clásico son muy pocas las ocasiones en la vida que uno puede hacer, pero todo como futbolista, nosotros que nos dedicamos a eso. Y en cuanto a tu segunda pregunta, sí, alguna vez el señor Martínez, que en paz descanse, se llamaba creo que Ramón Martínez, era de Mex Lube, o el señor o Aceites, que era el que compra el Guadalajara. Sí, ya recuerdo quién. Sí, ya sé. Sí, Martínez. Ajá, yo estando en una playa en el estadio de Cali. ¿Dónde era la playa? Creo que en Vallarta. No era Vallarta. Bueno, una playa, me acuerdo que él estaba ahí, coincide, le dicen que estoy ahí y me busca. Y comenta, ¿no? A mi hermano que estaba ahí junto conmigo, comenta conmigo. De hecho, me estaba soleando, me acuerdo que llega una sombra así, me tapa, yo no sabía qué se trataba. En Manzanillo, perdón. Estaba en el Hotel Las Hadas en Manzanillo. Ya me acordé, exactamente. Entonces se acerca, se presenta, yo ya lo conocí, obviamente. ¿Cómo le va, señor? Él, oye, ¿cómo hacemos? Eres mexicano y tenemos interés de que vengas a jugar en Guadalajara. Aquí entonces yo digo, mira, señor Martínez, esas cosas que arreglan mi papá. Él dice, tenemos un amigo en común que se llama Nicola Gravina, ¿lo conoces? Yo sí, lo conozco. Me dice, ¿me autorizas que Nicola Gravina hable con tu papá? Porque lo quiere mucho, ya hemos platicado del tema. Y le digo, sí, sin ningún problema. Ahí hablan con mi papá. Obviamente por dentro, yo sabía que iba a ser una cosa imposible. Sí. No, era... Pero no. ¿Cuántos años tenías tú, Sague, ahí? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías ahí cuando pasó eso? Yo tenía... Híjole, buena pregunta. Eso debe haber sido ¿Antes de América o ya jugando en América? ¿Perdón? ¿Ya jugando en América o antes de América? No, yo estaba jugando en el América, ¿no? Con América, ya había sido campeón con el América. Ok. No, entonces, ahí sí le hubieras dicho, no, váyase de aquí, déjeme disfrutar Manzanillo. No, por educación, ¿no? Por educación, por amabilidad. Le digo, no, sí, busquen, y obviamente buscaron a mi papá. Cuando mi papá me habla, entre nosotros nos reímos, así en un buen sentido, dijimos, o sea, padre, me dijo, hijo, o sea, obviamente no tiene ni sentido, o sea, no había lógica, y ahí quedó. De hecho, inclusive salió en portada de algún periódico que se enteraron, pero hasta ahí. Pero por supuesto no trascendió. Oye, jugaste con, ya lo acabas de decir, con François, con muchísimos extranjeros en el América, y yo te preguntaba, ¿tú crees que actualmente los jugadores extranjeros del América sepan dónde están? Porque deja tú ya jugar un clásico.
Yo ya la verdad dudo de que algunos tengan este amor por esta playera, porque como bien decía atrás y decía Carlos Reynoso, se defiende con la vida, ¿no? Y tú la defendiste a capa y espada. Pero la verdad, ¿tú crees que los extranjeros actuales de la América sepan dónde están y por supuesto jugar un clásico? Lo que siempre he dicho, ser americanista es como tener un estilo de vida propio, porque o eres americanista o eres, ¿no?, del bando contrario. Claro. Y todos se juntan para poder, ¿no?, señalar a la América. Entonces hay que tener el temple, el carácter, la personalidad. Hace poco empecé a escuchar mucho, ¿no?, con el tema de los abucheos. En algún momento a mí me abuchearon también. La misma afición americanista, pero no bajas los brazos, al contrario, demuestras de que estás hecho. Claro. No sales a quejarte, no sales a querer criticar al aficionado. El aficionado tiene todo el derecho de expresarse como quiera, ¿no? Sí, entonces, sí. A mí me abuchearon y traté siempre de demostrar a los aficionados que en cuanto a entrega, a lucha, ¿no?, y mi calidad alta o baja, la cosa no iba a parar, no se iba a detener, ¿no? Veo que últimamente se justifica mucho, se ofenden, se sienten. Entonces el futbolista tiene que saber, por supuesto, como bien menciona, en dónde está parado, cuál es el equipo que representa. Claro. Y la magnitud de tus errores, como tus aciertos, lo que va a repercutir. Por eso digo, con todo respeto, no es lo mismo ser goleador de la América, y eso lo han dicho inclusive muchos futbolistas de equipos rivales, inclusive del Guadalajara. No es lo mismo ser goleador de la América que ser goleador de otro equipo cualquiera. No voy a mencionar ni un nombre para no herir susceptibilidad. Sí. ¿No? Porque después yo lo viví en el Atlante, en el Necaxa, y sabías perfectamente cómo jugar ese tipo de partidos. En competición con el América, es una adrenalina totalmente diferente, porque sabes que estás bajo el ojo del huracán todo el tiempo. Entrenamientos, partidos oficiales, amistosos, salidas, lo que sea, siempre estás bajo el huracán, porque todos, vuelvo a repetir, están pendientes, porque muchos, por no decir muchísimos, viven de la América. ¿Cómo no? Y es una realidad. Sí, la verdad es que sí. Yo insisto, porque creo que sí varios de los 10 que tiene América, que no debería, pero de los 10 que tiene, yo rescataría 3 y los otros no supieron nunca dónde estuvieron. Y más que nada la gente de arriba. Y de hecho te diría más, yo también, a veces hasta no es culpa del futbolista, también es culpa de la directiva. Claro. La directiva tiene que no solamente enseñar o poner las cosas en la mesa, tiene que trabajar constantemente para que esos futbolistas que estén extraviados, vamos a ponerlo así, sepan perfectamente lo que representa en la América. O sea, en todos los sentidos, la responsabilidad que conlleva ser un jugador de la América. Y eso se trabaja todos los días. No es de, ya llegamos, tan. Entonces es un trabajo, no, creo de forma conjunta que el futbolista debe saber, y los que están ahí al frente del equipo deben de estar constantemente, llámese entrenador y cuerpo técnico como directivos, ¿no?, demostrar en dónde están parados sus jugadores. Quiero pensar que todos saben perfectamente dónde están parados. Aunque déjame decirte, ¿sabe? Que ya van casi 5 años de que no se gana nada. A ti te tocó ganar todo, pero también te toca la etapa en el que ya incluso con otro equipo eran 13 años. O sea, aquí es inadmisible eso, Sague. O bueno, no, es correcto. Por eso hay rachas, hay momentos. A mí me tocó vivir, ¿no?, la etapa más ganadora, más importante, una etapa de sequía. Pero, por ejemplo, en esa etapa de sequía, por lo menos llegábamos a semifinales. Yo llegué a muchas varias semifinales. Sí. Obviamente, a mí me dolieron muchísimo. Ahorita estaba platicando hace rato con unas personas. Yo me acuerdo que cuando yo perdía con el América mismo, y eso es algo que se valora, ¿no?, de manera muy individual. Sí. A mí yo me tardaba 3-4 días en salir a la calle porque tenía vergüenza. ¿Cómo los no? Americanistas, y tenía vergüenza inclusive de los rivales porque me veían en mí, ¿no?, obviamente un blanco fácil de señalar y burlarse de mí, y no me gustaba eso.
Ujú. ¿no? Entonces yo sí lloré muchas veces, me dolió muchísimo. Van a decir, eres un anticuado, eso ya no existe más en el fútbol, eres un romántico. Así me crearon, así entendí cómo tenía que defender el América y así siempre traté de hacer desde el primer día que puse un pie hasta el último día, ¿no? Es que Con ojalá. dignidad, con valentía, con Sí, gallardía, ¿no? Con dignidad y ganaba y cuando perdía más todavía entendía cuál era mi rol, ¿no? Y sí. me sentía sumamente culpable por no corresponder a las expectativas del aficionado. Claro, Entonces, claro. yo creo que sí me tocó ese lado de sequía, pero bueno, por lo menos trataba con mis actuaciones de demostrar, porque al final de cuentas el fútbol es un juego colectivo y no depende solamente de ti, ¿no? Y te digo más, y no es cacareo, si tú ves el máximo goleador en liguillas, tú que sabes de quién es. ¿Quién más? Yo encaraba las liguillas con la seriedad y la responsabilidad que conllevan. No, cómo no. Yo no me escondía en los momentos difíciles y complicados. No, A cómo mí no. me enseñaron, como mi padre me enseñaba, decía, tú vas y sales. Y si Sí. fallas una, dos, tres, no importa, pero vas y buscas constantemente y van a caer los goles. Y tanto es así, por eso la liguilla, ahí están los Sí. números del que nunca me escondía y buscaba de la manera más intensa, con la ayuda de mis compañeros, poder hacer con que América saliera campeón. Si Sí. no me alcanzó, la verdad sí, pero nada más le recuerdo, ahí sí es un deporte colectivo, En pero yo conjunto, sí, trataba de claro, hacer en claro, claro. conjunto, yo Sí, trataba de claro. hacer mi papel, sobre todo en liguilla, que es cuando realmente ves el verdadero rol de los líderes o de los jugadores importantes en el América, porque así me enseñó Sí. también un Alfredo Tena, un Cristóbal Ortega, y con esos dos yo creo que ya, No, ¿no? sí, Más que no, no, no. suficiente, ¿no? Oye, a mí me encantaría que los jugadores actuales, la gente de Fuerza Básica, te escuchara y realmente supieran dónde están, porque yo insisto, no saben algunos, incluso de Fuerza Básica, en dónde están. Mucha gente que supo que venías de invitado, mi querida leyenda, hizo la pregunta, te lo juro, 27 veces cada uno. O sea, fueron muchos. Te tengo que hacer esta pregunta. ¿Algún día te gustaría regresar a la América de lo que sea? Deja tú ya cualquier puesto en especial, de lo que sea. No, no, Ok. no. ¿Qué más? Y les digo, tengo un hijo que está ahí en las fuerzas básicas de la Sí. América, este, y no he ido a verlo, ni quiero ir, Ok. porque no le quiero generar presión, no le quiero que sufra lo mismo que yo sufrí con relación a esas famosas comparaciones tan Sí. hirientes y odiosas que vivía con mi papá. Pero Ok. no, lo que viví en América creo que ahí quedó, Mimo. Ok. No, siento que no se valoró lo que yo podía aportar. Y ojo, aquí no se trata de capacidad, y creo Claro. sí de sentimiento, aunque la capacidad es una cosa fundamental, importante. A mí no me dejaron ni desarrollar mi capacidad, no me dejaron enseñar, se dejaron llevar por el entorno, Sí. ¿no? Creo que mi forma de ser, mi manera de ser, yo creo que chocó contra otros intereses en el club que yo no comparto, no compagino, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad, mejor como un aficionado, que sí, muchos preguntan, ¿no? Y sí festejo y me genera mucha alegría y soy feliz porque al final de cuentas salgo a la calle y cualquier persona me relaciona automáticamente con el América. Entonces yo Es que es sigo inevitable. viviendo en carne propia, ¿no? Los triunfos cuando se dan, Sí. porque me involucran, inclusive sin ser parte, ¿no? De esa generación actual o de este momento, pero me sigue involucrando, pero también como las derrotas me siguen señalando, ¿no? Digas, como si fuera el culpable, cuando ya no tengo nada que ver, ¿no? Sí, no, Entonces, no, no. es Oye, inevitable. oye, ¿y cómo, qué le falta a la América? Ya vamos casi 5 años, pero ¿qué le falta a la América de los últimos 5? ¿Se han tomado malas decisiones? ¿O crees que ha sido la suerte, los jugadores seleccionados, la directiva que está? ¿Qué le falta a la América para ser campeón? Yo creo que es la suma de todos esos elementos, se van dando, son momentos, hay que buscar eso, hay que Ok. pelear contra esos inconvenientes o contra esas barreras, esos obstáculos que van surgiendo
de manera normal en una institución tan importante como el América. Pero mira, Mimo, yo siempre, como te he dicho, como te acabo de mencionar, el tema de las liguillas. El verdadero jugador del América se ve en las liguillas. Es ahí donde realmente debe demostrar. Con todo respeto, los triunfos en torneo que tanto se cacarean y que nos gusta cacarear como americanistas, yo soy uno de ellos y no voy a ocultar, y así estoy, y así seremos siempre, porque es parte del ADN del americanismo. Esos triunfos deben ser tomados de manera natural. Sí. Aquí lo bueno, lo bravo, se llama liguilla. Y creo que ahí sí hay jugadores que han quedado de ver de esa generación actual, los que están que no han conseguido dar ese golpe de autoridad que se necesita dar para poder ser campeón con el América. Oye, no, más allá de las culpabilidades también, porque es general, cuando se gana y se pierde, siempre se compara, ¿no? Cuerpo técnico, que también plantean los partidos de manera equivocada, o no hace bien las cosas, ¿no? Directivos que no saben tomar las decisiones, o se acaban equivocando, ¿no? Entonces, pero por supuesto, el principal protagonista se llama jugador. El jugador. Son ellos que pueden decidir en el terreno de juego. Entonces están en ellos dar ese golpe de autoridad. El tema también de los contratos que les ponen ahora actualmente, ¿sabes? Yo creo que en tus tiempos era completamente diferente, pero hoy les ponen contratos hasta de 6 años, 5 años y medio, dices, sin ningún tipo de resultado. O sea, tú dijeras, bueno, te dio campeonatos de goleo, algo, ¿no? Pero no, ahora no te están dando nada. Ha cambiado, pero bueno, ya no tengo conocimiento, no sé cómo se maneja, pero a veces da la sensación, ¿no? Como aficionado, sí, el mismo sentimiento que tú tienes, yo lo tengo a veces, digo, caray, parece que muchos futbolistas juegan a querer ser futbolistas y no asumen el rol verdadero de ser futbolistas de manera integral en toda la extensión de la palabra. Oye, y ya para terminar, mi querido Sague, leyenda del América, hace poquito estuvo también Luis García aquí con nosotros, y yo le preguntaba, ¿qué significa el Club América para TV Azteca? Porque muchos, y ahora que van a tener el clásico también, ya me dijeron, no, yo voy con Sague. Qué bueno, sí, vean con nosotros ya pasaron esas épocas en donde otros personajes solamente querían ver el mal del América, ¿no? Allá sí nosotros sí queremos ver el bien del América y la verdad mismo, mira, no solamente ver el bien de la América, nosotros en nuestra forma, ¿no? De hecho, yo soy el más nuevo en este grupo que han formado esos grandes narradores que han marcado todo un concepto en la forma de narrar los partidos. Estoy hablando de Cristian Martinoli, de Luis García, por supuesto, Jorge Campos, en fin, todo el equipo de Azteca Deporte. Yo, la verdad, no tengo ningún problema, porque inclusive a veces discutimos, cada quien defiende su postura, todo, pero al final de cuentas hay una libertad de expresión plena y total, ¿eh? Y uno puede hablar lo que quiera y queremos apoyar la América, podemos apoyar, en fin, sin ningún problema, las cosas siempre se van a hacer de la mejor manera posible. Ok. Oye, Sague, por último, la final, ¿dónde o cómo te gustaría que todo el americanismo, vieja escuela, nueva escuela, recordara a Luis Roberto Alves? Sague, y por favor, diles, ¿qué es ser americanista? Híjole, ser americanista, como te mencioné hace rato, es tener un estilo de vida bien definido y tener ese orgullo, ese placer y esa satisfacción de defender tu equipo en las buenas y en las malas. De repente uno critica, y mis críticas, créeme, siempre serán de formas constructivas, jamás faltando el respeto, porque nunca me ha gustado eso, ¿no? Inclusive en las transmisiones. Yo sé que tocaste el tema de Azteca, muchos piensan, se fue a Azteca para criticar el América, de manera alguna, porque de hecho siempre lo defiendo y lo defenderé, desde cuando también sea permitido defender, ¿no? O sea, permitido con hechos. No voy a defender lo indefendible cuando el equipo no funciona bien. No me voy a cegar por ese americanismo que es puro, profundo, los pocos que tiene ese americanismo, y hasta la médula, pero sí hay que ser realista, ¿no? Entonces,
Nada, tener ese orgullo, ese placer, defender tu equipo, ¿no? Ese ya viene, que ya te comenté. Y mira, ¿qué más quisiera que América pueda llegar a la final? Creo que el Tano ha hecho bien las cosas, de repente se equivoca como cualquier entrenador, ¿no? Me gusta su autocrítica, me gusta su forma de su lectura, ¿no? De repente él tiene la capacidad de cambiar, reacciona, ¿no? Por eso yo creo que es un tipo abierto a esas críticas constructivas que se hacen. El otro día se estaba enganchando con la prensa, creo que se equivoca. Él creo que tiene bien claro lo que es el América y a partir de ahí apostar por su dirección, por su liderazgo, que pueda influir, ¿no? Con todos los, influir y más bien influenciar para que los futbolistas estén convencidos de lo que él quiere, ¿no? Que los futbolistas también sepan, como bien mencionaste, dónde están parados y que esta América pueda ser constante y que llegue en la liguilla, y vuelvo a repetir, de ese golpe de autoridad y que llegue a esa final y pueda lograr ese título tan siempre deseado por nosotros, ¿no? Que no pasen tantos años para que esta América vuelva a salir campeón como nosotros siempre queremos y deseamos en todos los torneos que se compiten. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querida leyenda. De verdad, siempre es un gusto. Y de alguien que tiene voz autorizada. Lo que diga Sague, por favor, se me pongan de pie, porque él es el máximo anotador y nadie en la vida, jamás, nunca, yo al menos no creo que pase, te van a superar, Sague. No, y vuelvo a repetir, y no solamente eso, fueron muchos años, Mimo, y son más de 500 partidos. Uno no habla nada más por hablar, por querer captar likes o querer llamar la atención. O sea, cuando se habla con conciencia y con conocimiento, ¿no? Entonces, pero sobre todo con un sentimiento que siempre estará permeado completamente en mi ser, ¿no? Así que muchísimas gracias, un honor, un placer platicar con todos ustedes. Y como siempre digo, arriba nuestras poderosas y gloriosas Águilas del la América. Así es. Muchísimas gracias, leyenda. Esperemos verlo por acá nuevamente. Gracias, de verdad, de corazón. Claro, muchas gracias. Y a ustedes también. Esto fue Leyendas Americanistas.